que estamos viendo. Vamos a continuar, vamos con nuestro estudio que tenemos que ver con lo que sí es predicar el evangelio. Eh, pues ya vimos, hermanos, el punto eh, de lo que sí es predicar el evangelio. Vimos que debemos de predicar el amor del Padre que envía a su Hijo, predicar quién es Jesús, predicar qué hizo Jesús por nosotros. Debemos de predicar las razones de lo que Jesús hizo por nosotros. Eh, y también vimos, ¿verdad?, que debemos de predicar lo que cada uno de nosotros debemos de hacer para recibir el beneficio del evangelio. Eh, Hoy vamos a pasar a otro punto, hermanos, que tiene que ver con, eh, para predicar el evangelio, debemos proponernos solamente a anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a iniciar con 1 Corintios, por favor, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, por favor. 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. ¿Quién lo tiene, por favor, ahí? Para que pueda leerlo. 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Bueno, leo, hermano. Por favor. O no sé si alguna de las hermanitas quiera compartir. Sí, bueno, yo estaba para la cocina, pero como yo escucho todo, pero déjeme buscarlo. Aquí ya un momentico. 1 Corintios, Capítulo 2, ajá, del 1 al voy, 5. ajá. Capítulo 2 del 1 al 5, aquí estoy. Estaba lejos cuando llamaron para leer. Por la Biblia de las Américas. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho estuve entre vosotros con debilidad y con mucho Dice, así temor que y hermano, mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, gracias, hermano. Pues bien, hermanos, es importante ver, hermanos, que para predicar el evangelio, según ese texto, hermanos, debemos proponernos solamente, dice, a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Así, vamos a evitar, hermanos, la excelencia de palabras de sabiduría, como dice el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sí? Una de las cosas, hermanos, que muchas veces hemos, pues algunos practicamos, y lo digo por experiencia, hermanos, era, pues siempre, pues debatir, hermanos, debatir, la doctrina. Eh, y, y pues ciertamente una de las cosas que a mí me gustaba cuando salíamos a predicar
era que cuando debatíamos, pues ninguno nos ganaba en el debate. ¿Sí? Siempre ganábamos los argumentos, aunque sobre todo los pastores nada más una vez estudiaban con nosotros y luego nos recibían, porque siempre pues ganábamos el debate. O sea, mostrábamos, ¿verdad? Que si para salir a predicar, muchos tenemos la idea, hermanos, de que necesitamos saber mucha Biblia. ¿Sí? Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para debatir con los adventistas, debatir quizá con los testigos, cómo debatir con los mormones, cómo debatir con un católico, y ahí nos preparamos según para debatir. ¿Sí? Pero si nosotros nos proponemos, ¿no? Como dice el versículo 2, a no otra cosa más que a Jesucristo, este crucificado, no tenemos por qué debatir con los adventistas, no tenemos que salir a debatir con los mormones, con los testigos. Solamente proponernos a Jesucristo y a este crucificado. Dice el versículo 3, el versículo 4, man. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Si nosotros, hermanos, nos proponemos al predicar el evangelio, nos proponemos a predicar a Jesucristo y a este crucificado, así vamos a evitar, hermanos, palabras persuasivas de humana sabiduría. Muchas veces nosotros tratamos de persuadir a las personas, convenciéndolas, por ejemplo, de que no es correcto usar instrumento musical, por ejemplo, en la adoración, convenciéndolas de que el diezmo, ¿verdad? Pues ya no es bíblico, o convenciendo a las personas que solamente el Nuevo Testamento es la ley, ¿verdad? De Cristo. ¿Sí? Eh, y pues sí, hermanos, esa sabiduría es muy importante, hermano. Pero en la predicación del Evangelio, eh, pues yo creo que esa enseñanza, hermanos, esa enseñanza, pues es importante hablar de la era patriarcal, la era mosaica, la era cristiana, ¿sí? Pero en cuanto a la predicación del Evangelio, ¿sí? Para que la persona, hermano, se libere del pecado, se libere de la esclavitud del pecado, hermano, para que las personas tengan redención, como dice Efesios 1:7, redención y perdón de pecados, pues solamente vendría a ser, hermanos, palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sí? Dice el versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿sí? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, al predicar el evangelio, nos proponemos solamente, como dice el versículo 2, a predicar a Jesucristo y a este crucificado, vamos a evitar, hermano, que la fe de los oyentes esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Porque fíjense, una de las cosas bueno, que yo experimenté, hermanos, cuando salíamos allá en Tabasco a predicar, pues era de que a la hora de la comida, pues decía, no, pues me encontré por decir así, ¿no? Del Evangelio completo, y me decía, y yo le decía, y me decía esto, y yo le decía el otro, y la cosa es de que se quedó hasta sin palabras y cosas así, nos enorgullecíamos, hermanos, de que ganábamos el argumento, ¿sí? Pero lamentablemente, hermanos, hablábamos muchos temas, y de los temas que hablábamos con la gente, hermanos, pues no tenía que ver con Jesucristo y a este crucificado. Y pues muchas personas se convierten muchas veces, hermanos, porque se dan cuenta de la iglesia verdadera,
Muchas personas se convierten porque se dan cuenta que la doctrina del diezmo no es bíblico. Se convierten porque se dan cuenta, hermanos, que la ley por la cual debemos de servir a Dios, pues es el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Así que obtienen fe, hermanos. Pero esa fe, hermanos, no está fundada exactamente en Jesucristo y este crucificado, sino muchas veces está fundada en la sabiduría que tenemos, hermanos, porque conocemos, hasta la gente se admira. Ay, el hermano, ¿cómo sabe mucho de Biblia? Y, pero no es ahí donde está la verdadera conversión, hermanos, en que nosotros le contestemos todas sus preguntas, sino en Jesucristo, como dice el versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice ahí mismo el versículo 5, hermanos, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. Si nosotros, hermanos, al predicar el evangelio, nos proponemos solamente anunciar a Jesucristo y a este crucificado, nos vamos a asegurar, hermanos, que la fe de los oyentes esté fundada verdaderamente en el poder de Dios. Es decir, en el poder, hermanos, del evangelio. Ya ve que las personas se bautizan, hermanos, se bautizan. Pero vamos a leer, por favor, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Colosenses 2:12. Una de las finalidades, hermanos, que tenemos en una campaña evangelística, hermanos, es de las que las personas se conviertan al Señor a través del bautismo. ¿Sí? Ese es uno de de las finalidades, hermano. Pero muchas veces, pues predicamos, hermano, por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Predicamos la segunda venida de Cristo, ¿qué va a pasar, verdad, cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar con los que estamos vivos? ¿Sí? ¿Qué va a suceder con la tierra cuando Cristo venga? Y cosas así, ¿no? Y y al finalizar cada tema, por lo regular, hermanos, invitamos a la gente a que se venga a bautizar. Por ejemplo, si predicamos el tema general, la iglesia verdadera. Por ejemplo, el propósito de la iglesia, el nombre de la iglesia, la adoración de la iglesia, ¿sí? Cómo convertirse a la iglesia, ¿sí? Pero en cada tema, hermanos, por ejemplo, el origen de la iglesia. Hablamos del origen de la iglesia y al terminar el tema del origen de la iglesia, los invitamos a que se bauticen para que sean de la iglesia verdadera que se originó. Pero la pregunta es, ¿y dónde está el mensaje de Cristo crucificado? No está. Lo invitamos a el otro tema, la adoración de la iglesia verdadera. Hablamos de la adoración, cómo adora la iglesia verdadera. Y al final del tema, invitamos a las personas que se bauticen para que adoren como adora la iglesia verdadera. Y la gente se bautiza, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el mensaje de Jesucristo y de este crucificado? Muchas veces, hermanos, bautizamos a las personas sin el mensaje, hermanos, del Cristo crucificado. Y eso es algo grave, hermanos. ¿Por qué? Vamos a buscar, por favor, Colosenses 2:12. ¿Quién lo tiene por ahí? Aquí lo tengo. Adelante, hermano. Habiendo sido sepultado con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe, en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿En la fe de qué dice? Del poder de Dios. Ándele, hermano. En la fe, hermano, del poder de Dios. O sea, somos sepultados, hermano, en el bautismo y al mismo tiempo en el bautismo resucitamos con él. Pero está de por medio, ¿qué cosa? El poder de Dios. No, la fe. La fe en el poder de Dios. Pero si no predicamos al Cristo crucificado, hermanos, y nos bautizamos sin el Cristo crucificado, solamente nos bautizamos por un mensaje de mucha sabiduría, de muchas palabras de excelencia, porque pues nos preparamos muy bien con el tema, ¿no? Entonces, hermanos, la fe de los oyentes vendría a estar fundada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, hermano.
Pero la escritura dice, regresando ahí a 1 Corintios 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La pregunta es, ¿para qué? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. Entonces, cuando las personas se bauticen, debemos de asegurarnos que se están bautizando en ese momento poniendo en acción la fe en el poder de Dios, es decir, en el Evangelio, ¿sí? En el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque dice un texto ahí, hermanos, vamos a 1 Corintios 1:17. Amén, hermanito. Buenas noches con Buenas todos. noches. Perdón que llegué atrasadita, pero aquí estoy. La Gracias, palabra hermano. de Dios nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Dice, gracias, hermana. Fíjense, hermano. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que el bautismo no es el mandamiento prioritario de Jesús, hermano. ¿Cuál es el mandamiento prioritario de Jesús? Dice, predicar el evangelio. El bautismo, hermanos, es un mandamiento, vamos a decir así, hermanos, puesto en segundo lugar después del evangelio. O sea, si la gente cree el evangelio, entonces puede ser bautizada. Pero si la gente no cree el evangelio, no puede ser bautizado. Y esto concuerda, hermanos, con lo que dijo Felipe el eunuco, ¿recuerdan? Cuando el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dijo el predicador, Felipe? Si crees de todo corazón, como diciendo, si crees el evangelio de todo corazón, bien puedes. Y aquel dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, como diciendo, yo creo el evangelio, yo creo que Cristo murió por mí. Bueno, entonces puedes morir con Cristo en el bautismo. Yo creo que Jesús fue sepultado. Bueno, puedes ser sepultado con Cristo en el bautismo. Yo creo que Jesús resucitó. Bueno, entonces sí puedes resucitar con Cristo en el bautismo. Y ahí está de por medio, hermanos, la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, la fe en el poder del evangelio. Pero cuando predicamos otros temas, hermanos, que no tiene que ver con el Cristo crucificado, como el tema de la iglesia verdadera, el tema de la segunda venida de Cristo, el tema, hermanos, de ¿qué será, verdad? El diezmo, la alabanza o el reino de Dios o cualquier tema, hermano. Entonces, no está ahí, hermanos, el evangelio. Por ahí alguien me escribió, hermanos, y creo que ya le había comentado que el evangelio es todo el Nuevo Testamento. Una de las cosas que sí he estado viendo, hermanos, y bueno, y lo vamos a ver en nuestras clases, es que el evangelio está anunciado en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Está anunciado, hermanos. O sea, en cualquier parte de Romanos, de Corinto, de Gálatas, de Efesios, Colosenses, Filipenses, vamos a encontrar la muerte de Cristo, vamos a encontrar la resurrección de Cristo. Eso sí es cierto. Vas a encontrar eso. En Apocalipsis vas a encontrar la resurrección de Cristo. Aquí el que estuvo muerto, ¿verdad? Y volvió a vivir, dice Apocalipsis. O sea, vamos a encontrar el evangelio en todo el Nuevo Testamento. Pero el evangelio más no es todo el Nuevo Testamento. Es decir, que tenemos que enseñar todo el Nuevo Testamento para poder enseñar el evangelio más. No es por ahí el asunto. Entonces, miren, 4 cosas importantes, más. Si predicar el evangelio es proponernos solamente más anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Así, número 1, vamos a evitar la excelencia de palabras de sabiduría. Así vamos a evitar palabras persuasivas de humana sabiduría. Así vamos a evitar que la fe de los oyentes esté fundada en la sabiduría de los humanos, hermanos. Así vamos a asegurarnos que la fe de los oyentes esté fundada verdaderamente
en el poder de Dios, anunciando a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Entonces, ¿a qué lo envió? A predicar el evangelio. Entonces, ¿el bautismo qué es? El bautismo es el resultado, hermanos, de la fe en acción, hermanos, cuando se oye el evangelio, de los que creen el evangelio. Por eso Jesús dijo, el que creyera el evangelio y fuera bautizado va a ser salvo. Mas el que no creyera el evangelio, pues no se va a bautizar, ¿verdad? Y quedará condenado. Esto es lo que, esto es algo muy importante, hermanos, que debemos de considerar en la predicación del evangelio. Eh, y vamos a iniciar otro punto, hermanos, importante. Y eso es el ejemplo, hermano. Vamos a iniciar con el ejemplo de los que predicaron el evangelio, hermanos. Vamos a estar viendo el libro de Hechos, ¿sí? Este es el punto número 2 de puntos mayores, ¿verdad? De estudio que tenemos. Ya está la clase número 4 que estamos viendo hoy. De la responsabilidad del convertido es predicar el evangelio. Ya vimos qué cosa es, no es predicar el evangelio. Ya fue lo primero que vimos. Pero hoy hemos visto, hermanos, que para predicar el evangelio debemos proponernos solamente anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, iniciando, hermanos, ejemplo de los que predicaron el evangelio. Vamos a ver la primera predicación que fue en Jerusalén. ¿Recuerdan allá el día de Pentecostés? Esa fue la primera vez, hermanos, que se predicó el evangelio. Hechos 2. Hechos 2. Vamos a leer por favor, del 14. Del 14 al 21. Pero vamos a leer en parte, más, para no leer todo corrido. Parece, Amén, hermanos, hermanito. que les he mostrado más por ahí el cuadernillo que les compartí, que usamos nosotros de evangelismo, hermanos. Les hemos mostrado que predicar el evangelio es predicar quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros, qué debemos hacer nosotros para recibir el beneficio del evangelio, hermanos. 3 puntos importantes. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Y qué nosotros debemos hacer para recibir el beneficio del evangelio? Y es exactamente lo que encontramos aquí, hermanos, o lo que vamos a ver hoy, aquí en la predicación del apóstol Pedro y los 11, porque menciona a Pedro y a los 11. Vamos a leer primero, hermanos, como introducción, en ese sermón que tenemos ahí en Hechos 2, del 14 al 21. Vamos a leer del 14 al 21. Hermano. Amén, hermanito. Adelante. La palabra de Dios nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis servicios Siervos, y sobre... mis siervos. Ya, perdón, sí, hermanito. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Bueno, parece ser, hermanos, que aquí lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está introduciendo, hermanos, su mensaje. ¿Sí? Es una introducción que encontramos en este sermón. ¿Sí? Porque después del versículo 22, bueno, después del versículo 21, ya en el 22, empieza a decirnos quién es Jesús. ¿Sí? ¿Quién es Jesús, hermanos? Miren, versículo 22, por favor. Del mismo Hechos Sí, 2, sí, hermanito. Hechos 2. Puro Hechos 2 vamos a analizar nada más. Ya. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muy bien. Aquí, hermanos, está diciendo, hermanos, que ese Jesús Nazareno es varón, ¿qué dice? Aprobado por Dios. Aprobado por Dios, hermano. Por Y Dios. pone tres características de su aprobación, hermanos. Pone, ¿verdad? Las maravillas, pone que aprobado con prodigios, aprobado con señales. Señales. Fíjense. En el versículo 30 y 31, hermanos. Vamos Le a... leo, mi hermano. Por favor, hermano, adelante. Miró 30 y hacia 31. el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muy bien. ¿A quién iba a levantar, dice? A Cristo. Cristo. O sea, aquí, hermanos, nos muestra que Jesús es ¿quién? El Cristo. Cristo. El versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Muy bien. ¿Señor y qué? Y Cristo. Y Cristo. Man. Entonces, aquí Pedro, hermano, está enseñando que Jesús es varón aprobado por Dios y que Jesús es el Cristo. El mismo versículo 36 dice que también, hermanos, lo ha hecho Señor, que Jesús es el Señor. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces aquí nos muestra Pedro que Jesús es varón aprobado por Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. ¿Sí? Ahora, el otro punto, hermanos, que encontramos aquí es ¿qué hizo Jesús? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? En el capítulo 2, versículos 23 y 24, por favor. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Ok. Fíjense, hermano. El versículo 23 dice, ¿verdad? A este entregado por el determinado consejo. O sea, lo entregaron. Dice, luego dice, prendiste y mataste. O sea, que lo mataron. Murió, hermano. Por manos de inicuos, dice, crucificándole. O sea, lo crucificaron. Entonces, ¿qué hizo Jesús, hermano? Bueno, Jesús, hermanos, lo crucificaron. A Jesús lo prendieron, lo crucificaron, lo mataron, hermano. El versículo 24 dice, al cual Dios levantó. O sea, lo resucitó. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte.
por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, por ella. Entonces aquí Pedro nos está mostrando qué hizo Jesús por nosotros. Bueno, murió, pero no solamente murió, sino que también ¿qué? Lo levantó Dios, lo resucitó. Esto es lo que encontramos allá en Romanos 19, ¿no? Cuando dice que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues Pedro, hermanos, el primer sermón predicó, hermanos, que Dios levantó de la muerte, lo soltó de los dolores de la muerte a Jesús. Capítulo 2, versículo 33 al 36, hermanos, por favor. Amén, hermanito. De Hechos mismo. Sí, Hechos. Del 22. 33 al 36. Ya, hermanito. La palabra de Dios nos dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy Amén. bien, amén. Fíjense, aquí, hermano, encontramos que a este Jesús lo crucificaron, hermano. Entonces, ¿qué conclusión sacamos ahí? Bueno, de que Jesús murió. Pedro nos está diciendo que lo que hizo Jesús por nosotros, murió, hermanos, murió por nuestros pecados. Esto lo vemos en el versículo 23 y en el versículo 36, hermanos, que Jesús murió. Pero también dice, hermanos, que no solamente murió, sino que también, ¿qué hizo? Resucitó, hermanos, de entre los muertos. Resucitó. Fue levantado de entre los muertos. Entonces, predicar, hermanos, los hermanos cuando predicaron quién es Jesús y predicaron qué hizo Él por nosotros, hermanos. Eso es predicar el Evangelio. Ahora, también, hermanos, ellos predicaron el tercer punto, hermanos, que es qué debemos hacer nosotros para recibir el beneficio del Evangelio. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 37, hermano. ¿Qué dice el 37? Le La leo. palabra nos dice, Adelante. al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, hermanos, al oír, hermano, el mensaje, hermano, al oírlo, quién es Jesús y al oír qué hizo Jesús, hermanos, por nosotros, dice la historia que se compungieron de corazón. Algunas versiones dicen que les dolió en su corazón, hermano. Ahora la pregunta es, ¿por qué se compungieron? ¿Por qué les dolió? Bueno, la respuesta es, hermano, porque creyeron el Evangelio, hermano, creyeron el mensaje, creyeron quién es Jesús y creyeron qué hizo Jesús por ellos. Por eso se compungieron. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, según aquí esta historia, hermanos, este versículo, debemos de creer el Evangelio. Pero no solamente debemos de creerlo. En el versículo 38, por favor. ¿Qué dice el 38? Pedro leo. les dijo, Deja, hermana. arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, de Jesucristo, perdón, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amén. Entonces, aquí, hermanos, Pedro está diciendo que, bueno, si ya creyeron,
bueno, ¿qué haremos? Le preguntaron, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ya compungidos, hermanos, ya compungidos con su fe que creyeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, pues bautícense, arrepiéntense, dice, ¿ah? Arrepentíos. ¿Sí? O sea, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse para el perdón de pecados. Fíjense. Tienen que arrepentirse, tienen que confesar, hermanos. ¿Sí? Dice, bueno, el 36, hermanos, ya ven que en el 36 encontramos ahí donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eh, Aquí, hermanos, encontramos que, ya ven que para uno de los requisitos, hermanos, o del plan de salvación, de los pasos, ¿verdad?, que encontramos en el plan de salvación, pues es confesar, hermano, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y por eso Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso indica, hermanos, que antes de bautizarse, pues debemos de confesar, hermanos, que Jesús es el Señor y que Jesús es el Cristo, hermanos. Y, y bueno, ahí en el 38 dice que hay que bautizarse. Eso indica, hermanos, Pedro ahí nos muestra, hermanos, bueno, Lucas, que es el que escribió esta carta, ¿verdad? O este libro que tenemos de Hechos. Encontramos, hermanos, lo que debemos de hacer para recibir el beneficio del poder del Evangelio. Debemos de creer el Evangelio como ellos se compungieron. Debemos de arrepentirnos. Debemos de reconocer que Jesús es el Señor y Cristo, ¿verdad? Pues confesándolo, hermanos, antes del bautismo. Y debemos de bautizarnos cada uno para que seamos perdonados del pecado, hermanos. Ahora, ¿cuál fue el resultado, hermanos, de la predicación del Evangelio el día de Pentecostés en Jerusalén? Según Hechos 2:41. Por favor. Hermanito, quiero hacerle una pregunta antes. A ver, dígame, hermano. Sí, antes que me olvide, cuando usted dijo que si nosotros predicamos el Evangelio, vamos a suponer que allá nos encontramos una persona que esté buscando la iglesia verdadera, pues, y se le predica sobre la iglesia verdadera. Y la persona dice, no, yo quiero ser parte de la iglesia verdadera. Y entonces uno, pues, lo, generalmente pues, para que pueda ser parte de la iglesia, se le tiene que predicar el evangelio. Pero supongamos no, bueno, para que seas en la iglesia verdadera tienes que bautizarte. Bueno, entonces yo me quiero bautizar y la persona se bautiza. Sí, Entonces, ¿qué pasa ahí? muchas veces le decimos, te tienes que bautizar. Y la persona simplemente se bautiza, hermano. Pero se bautiza porque quiere ser miembro de la iglesia verdadera, pero no le predicamos el evangelio para que se bautice. Y entonces, ¿qué pasaría si la persona se bautiza? Pues, No pues tiene conocimiento del evangelio, por lo tanto no es válido ese bautismo. Pues lamentablemente, hermano, el mundo entero, hermano, sabe que Jesús murió. En Semana Santa, acá se le llama tradicionalmente Semana Santa. En esa fecha de vacaciones pasa mucho la película de la crucifixión, muerte y crucifixión de Jesús. Y La la pasión de mayoría del Cristo. mundo, hermanos, sabe que Jesús murió, sabe que Jesús resucitó, pero lo que no saben, hermanos, que en su muerte y resurrección, hermanos, está el poder de Dios para librarnos del pecado, hermanos. Que ahí es donde está en acción la sangre que nos limpia de todo pecado. No lo sabe la gente. Entonces, muchas veces nosotros le leemos una lista de plan de salvación a la gente. Bueno, ¿quieres ser de la iglesia verdadera? Bueno, mira, tienes que creer en la palabra de Dios. Y pues la gente, no, pues yo creo en la palabra de Dios. A veces, hermanos, nada más hacemos en el plan de salvación, nada más hacemos referencia a creer en la palabra de Dios. Pero el evangelio no es simplemente la palabra de Dios, como vimos los puntos anteriores, de que predicar el evangelio no es hablar simplemente de la palabra de Dios. Eso no es predicar el evangelio. O sea, el evangelio es un mensaje específico, ¿no?, que tiene que ver con quién es Jesús,
qué hizo por nosotros, que es que murió y resucitó, y qué debemos hacer nosotros para nuestra salvación. Y esto lo vamos a estar viendo en varios, en el viaje del apóstol Pablo, vamos a encontrar también estos puntos, lo vamos a estar viendo en cómo es que, cómo es que ellos predicaban el evangelio. Por eso el punto que estamos viendo ahorita le puse ahí ejemplo de los que predicaron el evangelio, ¿sí? Para que nos demos cuenta, hermanos, que ellos fueron un mensaje específico para la salvación, ¿sí? Entonces, ahí el peligro está en de que bauticemos personas sin el evangelio, ¿sí? Porque a la hora de morir, ¿cómo se llama? De morir al pecado, es porque estamos creyendo en la muerte de Cristo. Somos bautizados, ¿verdad? Muriendo con Cristo, según Romanos 6. Somos sepultados, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Somos plantados en su semejanza y resucitamos, así como Jesús resucitó, nosotros resucitamos para vida nueva. Esa fe debe estar en acción cuando somos bautizados. Pero si mi bautismo nada más es porque quiero ser miembro de la iglesia verdadera, pero no está en acción la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pues entonces estaríamos siendo bautizados sin evangelio. Y nada más estaría en acción la sabiduría humana, o sea, la sabiduría de que yo sé qué es la iglesia verdadera, cómo adora la iglesia verdadera, cómo se llaman los miembros de la iglesia verdadera, dónde inició la iglesia verdadera, cuándo inició la iglesia verdadera, las profecías de la iglesia verdadera, la organización de la iglesia verdadera. O sea, todo eso me lo sé, eso me lo sé yo como humano, ¿sí? Pero esa sabiduría que yo sé como humano no es lo que le va a dar el perdón de pecados a esa alma. O sea, ese es el asunto. Y eso, pues, pues es grave, man, porque, pues, lamentablemente, pues, nadie puede ver dentro del alma, ¿verdad? De alguien si realmente está limpia o no está limpia, ¿sí? La única manera de estar seguro de que está limpia nuestra alma es por el poder del evangelio. Es que la sangre de Cristo está en acción, como dice Apocalipsis, ¿no? Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y cuándo lo lavamos? Pues cuando somos bautizados. Por eso le dijo Ananías a Saulo, ¿no? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, sí, es importante. Una de las cosas que bueno, también hemos implementado nosotros, ¿verdad? Acá en el trabajo que hacemos de campaña, en las campañas que hacemos, hermano, nosotros acá, no siempre hay predicaciones en las noches o conferencias. A veces sí hay, los hermanos a veces quieren, bueno, adelante, los apoyamos como quiera. Pero en su mayoría, pues nada más vamos a las calles, ¿no? A las calles, a las puertas, a las casas, llevando el evangelio. Pero cuando las congregaciones que nos invitan a las campañas hacen reuniones en la tarde para que la gente llegue a las congregaciones, bueno, hay gente que llega, hermano, llega de visita. Se acerca la gente a escuchar el mensaje, pero ya de que termina el servicio o el culto, como le llamamos, si es una persona que no es miembro ahí, y los hermanos de ahí que los conocen, que saben de ahí quiénes son miembros y quiénes no son miembros, si son visitas, bueno, el que da el anuncio, pues les da la bienvenida a las visitas. Y ya ahí nosotros procuramos de acercarnos a ellos y pues si nos da la oportunidad ahí, vamos de apartarlos, ¿verdad? Para predicarles el evangelio, para predicarles el evangelio. Y ya es como muchas veces algunos toman la decisión de obedecerlo, otros no. Pero, o sea, nos aseguramos de predicarles el evangelio. Nos pasó un caso, hermanos, allá en Colima, en el estado de Colima, el hermano Demetrio nos invitó a, ese, a esa ciudad de Colima, a predicar el evangelio. Y visitamos una casa, y en esa casa había una señora de visita. Entonces, se le predicó a la señora de la casa y también a la señora de la visita. La cosa es que la señora la que estaba de visita, hermanos, decidió bautizarse. Entonces le dijimos pues que buscara una ropita
para meterse al agua y otra ropita para cambiarse, ¿verdad? Y no quedar mojada. Y se fue, hermanos. No sabemos qué tan lejos estaba su casa. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Qué tan lejos estaba su casa. Pero sí tardó. Hasta pensamos, a lo mejor ya ni, se arrepintió de querer obedecer el evangelio. Pero yo creo que estaba lejos de su casa, hermanos. La cosa es que regresó, hermanos. Regresó con su esposo y como con 3 hijos. Bueno, 2 hijos y una hija. Y todos traían sus ropas, hermano, para bautizarse también. Su marido y sus... No sé qué le diría ella a su La marido. mujer samaritana, hermano. ¿Vale? ¿Cómo? No escuchaba. La mujer samaritana. Ah, sí, ¿verdad? Que llevó el mensaje. Pues bien, ¿no? Llegaron Les ellos con predicó, su... Llegó con ellos con les predicó, digo, les predicó. Ah, sí, le han de haber Bueno, hablado, ¿ah? La verdad es que llegaron todos. Por eso demoró. Ándale, man. La cosa es de que cuando llegó, pues nosotros vimos, hermanos, en la necesidad, ¿verdad? De hablarles del evangelio a ellos también, para asegurarnos, ¿no? Que que a su bautismo, ¿verdad?, fuera conforme al evangelio. Y pues ya cada uno de los evangelistas, agarramos uno, ¿verdad? Uno agarró a su marido, otro a su hija, otro a sus otros hijos, ¿verdad? Así, apartadito, hermanos. Cada uno, ¿verdad?, comenzó a explicarle, ¿verdad?, lo del evangelio. En Cancún, hermanos, nos pasó lo mismo. El hermano Javier Isla le predicó a un matrimonio. Pero nada más estaban los matrimonios, no estaban sus hijos de él. Entonces, ya cuando se iban a bautizar, llegaron sus hijos, dos muchachos. Y pues ahí pues tenemos que ir hasta el mar, porque ahí no bautizamos en el local, bautizamos hasta el mar, la playa. Y entonces, el hermano, bueno, que todavía no era hermano, ¿ah?, el señor, el padre de familia dijo, pues mis hijos también, quieren bautizarse. Entonces ahí en el carro que íbamos para allá, pues comenzamos a hablarle, a explicarle pues el evangelio a los muchachos, los 2 muchachos, para que, para que su bautismo, ¿verdad?, fuera conforme al evangelio, no bautizarlo. Ah, y pasó un caso maravilloso también ahí en la playa. Bueno, hubieron varios bautismos cuando fuimos a Cancún. Y ahí en Cancún, hermanos, andaba una señora de Bolivia, pero vivía en Canadá. Pero andaba de vacaciones ahí en la playa. Y cuando vio que estábamos bautizando, se acercó la señora al hermano Javier, pues al hermano Javier Isla, y le preguntó, ¿qué están haciendo? Y el hermano le dijo, no, pues estábamos bautizando, estábamos predicando el evangelio. Ah, a mí me interesa eso, dice. Y el hermano Javier, hermanos, pues se puso a hablarle del evangelio y hasta ahí se bautizó la hermana, que ella vive en Canadá. Bueno, dice que vive en Canadá, trabaja en Canadá, pero es de Bolivia, la hermana. Ya no recuerdo su nombre de la hermana. Pero eso ya tiene como unos 7 o 8 años que nos pasó ese caso. Pero se le habló el evangelio para que pudiera bautizarse. Muchas veces, hermanos, muchas veces, yo recuerdo que muchas veces, a veces nosotros como predicadores estamos dentro del bautisterio y bautizamos a alguien. Y luego le decimos a las personas que si alguien más quiere aprovechar, ¿verdad?, bautizarse, pues que aproveche. Y pues si alguien ahí dice, no, pues me voy a bautizar. Pero la pregunta es, hermanos, ¿estamos bautizando conforme al evangelio o sin evangelio? Entonces, yo creo que es muy importante asegurarnos, hermanos, que el bautismo que está recibiendo alguna persona es conforme al evangelio, ¿sí? Es conforme al evangelio. Como dice Efesios, Colosenses 2:12, para que su fe esté en acción, hermanos, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, es el poder de Dios en acción, ¿sí?, en su bautismo. Porque de otra manera, hermanos, estaríamos metiéndolos con sus pecados secos y sacándolos con sus pecados mojados.
O sea, es decir, si no hay evangelio en un bautismo, pues no hay poder de Dios. Y si no hay poder de Dios, según Romanos 1:16, pues no hay salvación, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cosa cree? Pues el evangelio. Cree quién es Jesús y cree qué cosa hizo Jesús por nosotros. Porque es lo que presentó Pedro aquí, hermanos, el día de Pentecostés. ¿Quién es Jesús? Varón aprobado por Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Es el Señor. ¿Qué hizo por nosotros? Murió. ¿Qué más hizo? Resucitó. ¿Qué? Y al resucitar, bueno, lo hizo Señor y Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de compungirnos de corazón por medio de la fe, ¿verdad? Debemos de creer, debemos de compungirnos. Debemos de arrepentirnos, debemos de creer que Jesús es Señor y Cristo para que lo confesemos y debemos de bautizarnos para que seamos perdonados y recibamos el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado, ¿verdad? Que era lo que íbamos a leer antes de que hiciera la pregunta el hermano Alex. Hechos 2:41, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Alguien tiene Hechos 2:41? Amén, hermanito. Adelante, hermano. La palabra de Dios nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bien, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que como 3,000 personas, hermano, recibieron el mensaje del evangelio, recibieron la palabra, recibieron el evangelio, hermanos, y lo obedecieron bautizándose. Dice el texto, hermano, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, fíjense, hermano, aquel día. ¿Cuál día? Bueno, según Hechos 2:41, hermanos, se está refiriendo al día de ¿qué? De Pentecostés. Ya de Pentecostés, exactamente. O sea, que fueron bautizados, hermanos, exactamente el mismo día, hermanos. El mismo día. Esto indica, hermanos, que no podemos nosotros, hermanos, bueno, no sé si ya vimos la clase, no recuerdo, si ya vimos la clase acerca de los bautismos programados, hermano, que a veces programamos los bautismos. No, pues cuando lleguen los americanos, ya vamos a que se bauticen. No. No, cuando se engorde el cochinito, para que hagamos una fiesta. Me dijo una vez una persona allá en Agua Dulce. Sí me bautizar, hermano, pero mira, tengo un puerquito y no es que se engorde, dice, para comamos unos chicharrones y celebremos, hagamos fiesta de mi bautismo. Pues no se trata de eso, que se engorde el guajolote para como un molde, dice, para celebrar el nuevo nacimiento. No, para se veras, o sea, salen esas, ideas, ¿no? Pero a veces, hermanos, bueno, pasó un caso acá en Tampico, hermanos, en Tampico, Tamaulipas, en la, bueno, no me acuerdo de la congregación, pero me platicó un hermano, esposo de una jovencita que, pues yo conocí de jovencita a la muchachita y ya después de varios años ya la volví a saludar en Tampico, ya es una señora, toda una señora, ya casada, me presentó a su esposo. Y no sé ni por qué, hermanos, platicando, me platicó, hermano, su historia, el muchacho muy triste porque dice que su papá, hermanos, se iba a bautizar, pero dice que lo programaron para bautizarlo el domingo, hermano, el domingo. Y dice este muchacho, hermanos, que el sábado en la noche, dice que su papá se acostó, que ya estaba ancianito su papá, dice que se acostó y de repente la noche se levantó y le dijo a su hijo, hijo, ya es hora. Y pues todavía eran temprano, es como 10, 11 de la noche. Y dijo, no, papá, todavía no, acuéste, yo te voy a avisar. Bueno, la cosa dice que se levantó como 2 o 3 veces, hermanos, preguntándole a su hijo si ya era hora de su bautismo. Y que su hijo le dijo, no, papá, mira, tú acuéstate y yo te voy a hablar cuando nos vayamos. Ah, bueno. La cosa dice que en la mañana que fueron a verlo, hermano, ya estaba muerto el viejito, hermano. Eso le pesa mucho a este muchacho. Sí, hermano. Le pesa bastante porque dice que su papá quería bautizarse y no se bautizó. Y lo mismo nos platicó un hermano cuando fuimos allá a la campaña allá con Mano Membreño, allá llegó un hermano, un predicador allá a predicar en las conferencias, él dio las conferencias de las noches.
Y el hermano se hizo la plática de que él estaba dando un curso bíblico, no sé de cuántas lecciones, que no recuerdo. ¿Cómo se llama el curso ese que estaba dando? Y dice que la señora, hermano, ya se quería bautizar. Y eso pasó en Monterrey, porque el hermano que practica es de Monterrey. Se quería bautizar y que el hermano le dijo, no se preocupe, ya nomás va a faltar una lección y ya pasó bautismo. Pero dice que cuando el hermano fue a dar la última lección, ya la señora ya había muerto, man. Sí, man. O sea, cosas tristes. Aquí con amigo me pasó un caso, hermanos, también, bueno, que aquí fue muy diferente porque, yo estuve estudiando con una familia y la señora, la madre de familia, pues posponía su bautismo, lo posponía y cada clase lo posponía. De repente en la madrugada, hermano, llegó su hija a buscarme para, para que yo fuera a ver a su mamá al hospital. Y pues el hospital, pues la señora estaba inconsciente, ¿no? Su hija quería que la bautizara, pero pues estaba conectada e inconsciente. Lamentablemente la señora ya nunca salió del hospital. Pero pues bueno, ahí la señora posponía su bautismo. Y pues eso duele, más duele que la gente se muera sin el bautismo. Pero bueno, en este caso la señora posponía el bautismo, pero cuando nosotros somos los que nos interponemos, hermanos, para programar los bautismos, eh, yo creo, hermanos, que si nuestra fe ahorita está en acción la fe de que me están predicando que Jesús murió, de quién es Cristo, quién es Jesús, ¿no? Ahorita tengo fresca mi mente de quién es Jesús. Tengo fresca mi mente de qué hizo por mí. Tengo ahorita fresca mi mente de que qué tengo que hacer para que yo reciba las bendiciones que trajo Cristo en lo que hizo. Entonces ahorita, hermano, ahorita que tengo fresca mi mente que debo de obedecer el evangelio ahorita. Y si vemos los ejemplos, hermanos, del día de Pentecostés, ese mismo día se bautizaron. El día ¿cómo se llama? Ananías le predicó a Saulo en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Ese día se bautizó eh, Pedro, ¿verdad? Predicándole en Hechos 10 a Cornelio, le predicó y ese mismo día los bautizaron. Pablo, ¿verdad? Allá en Hechos 16, le predica a Lidia de Teatira, en ese mismo rato la bautizó. Ahí mismo en Hechos 16, Pablo y Silas le predican a medianoche al carcelero de Filipo y a su familia, a esa misma hora de la noche enseguida los se bautizaron. O sea, no existe ningún bautismo programado, hermano, según la historia que tenemos en Hechos. Entonces yo creo que pues debemos, ahora sí como por ahí vi un folleto, hermanos, no sé si alguien tenga por ahí, que se llama Volviendo los ojos a la Biblia. Así se llaman, Volviendo los ojos a la Biblia. Eh, yo creo que debemos de volver a nuestros ojos a la Santa Escritura, hermanos, para que el Evangelio sea un Evangelio genuino y también la salvación, hermanos, que reciban las personas, ¿verdad? Sea una salvación genuina. Como dice el texto que leíamos de 1 Corintios 2:5, para que la fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pues ahí Amén, vamos hermano. a dejar la clase, hermanos. ¿Tienen dudas, comentarios, hermanos? Algo que añadir, hermanos. Algo que quieran Ah, compartir, experiencia. un Adelante, hermano. comentario, hermano. Adelante, hermano Hugo. Un comentario. Sí, ya cuando la persona escuchó ya pues el evangelio, ¿no? Entonces, nosotros los líderes o predicadores no podemos, claro, posponer, porque sabemos en la palabra de Dios, ya cuando la persona entendió, dice, el día de salvación es hoy, no es mañana, pasado mañana o la otra semana, es hoy. Hoy, ahora dice el 2 Corintios 6:2, correcto, hermano. Claro. Ujú. Ahora. Ujú. Sí, eso es todo, hermano. Ok, gracias, hermano. Sí, exactamente, hermano. Gracias, hermano. Sí, es cierto. Ahorita que lo que comentó usted, hermano Hugo, me hizo acordarme del texto de 2 Corintios 6:2. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Gracias, hermano Hugo. Muy buena aportación, hermano. ¿Alguien más, hermano Samuel? Gracias, hermano. Sí tengo una pregunta y es un caso casualmente que tengo aquí en la congregación. Hay un muchacho que lo conozco ya de hace varios años aquí.
cuando nos congregábamos, nos reuníamos en la Pentecostal, pues yo era el tesorero y cuando dejé la tesorería para venirme a la iglesia de Cristo, al verdadero camino, pues yo le entregué la tesorería a él. Y ya llevamos reuniéndonos alrededor de 6 meses. Él después de ahí tampoco se volvió a congregar tiempo después, pero estudió la palabra en otra denominación y aquí también pues le hablé acerca del evangelio y me habló cuál era el propósito del bautismo y él pues me lo habló y lo entendió. La pregunta ¿es miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Entiende el bautismo? ¿Fue bautizado allá en denominacional? ¿Sabe cuál es el propósito del bautismo? ¿Sabe que es para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo? El asunto es, ¿está correctamente bautizado? Bueno, aquí el asunto es que muchas veces nada más hablamos del bautismo. ¿Sí? Hablamos del bautismo, hermano, que de hecho es una clase que, pues, que muchas veces nos hemos esforzado por definir bien qué es el bautismo, cómo es el bautismo y para qué es el bautismo. Pero aquí el asunto no se trata del bautismo, hermano. Hablando de la salvación no se trata solamente del bautismo, sino del evangelio. Ujú. Porque estoy seguro que si tú le hubieras preguntado a este muchacho qué es el evangelio, primero, antes de hablar del bautismo, te aseguro que no te hubiera sabido decir que explicar qué es el evangelio, hermano. Ese es el asunto, de que sí me lo habla bien. Sí me lo explica, ¿sí? Bueno, la gente, hermano, Él me citó incluso desde Marcos 16:16. eh, te digo esto, hermano, porque la gente, hermano, sabe que Jesús murió, Ujú. sabe que Jesús resucitó. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué es el evangelio? Únicamente la mayoría te dice, no, pues es la palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Cuando le preguntas, ¿qué es el poder de Dios? Ah, el poder de que Dios hizo muchos milagros. Y se te van por otro lado. O sea, no están definiendo el poder de Dios como lo que dijo Jesús, que Él vino para poner su vida y para volverla a tomar, según Juan 10, versículos 17 y 18. Sí. Él vino y porque dice, mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice, tengo poder, ahí está el poder, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y luego concluye Jesús diciendo, este poder, bueno, usa la palabra mandamiento, este mandamiento recibí de mi Padre. Y por ahí también está Romanos 8:3, hermanos, cuando dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. O sea, todo está definido, hermanos, en la humanidad de Jesús por su muerte y resurrección. Entonces, muchas veces las personas, si es una persona que ha leído la Biblia, pues sabe que el bautismo es para perdón de pecados. Lo sabe porque ya lleva muchos años leyendo la Biblia. Pero cuando se bautizó, lo más seguro es de que se bautizó para el perdón de pecados, ¿sí? Probablemente. Pero la pregunta es, ¿se bautizaría en el poder del evangelio? Por decir así. O sea, ¿cuándo se bautizó? Porque ahorita, si ya tiene varios años, pues ya conoce bastante de Biblia. Ya ha leído en la Biblia, ya tiene definido lo de la Biblia. Porque ha pasado caso, man. Nos ha pasado caso a nosotros. Nosotros en el método que usamos de evangelismo, primero, man, primero, le hacemos una encuesta. Le preguntamos cómo fue salvo, cómo recibió su salvación, si lo invitaron a aceptar a Cristo como Salvador a través de una oración. Eh, Hay personas que sí, hay personas que no. Inclusive, hermanos, hay personas que nos han pasado casos. En Texcoco, precisamente, allá en Texcoco, del Estado de México, nos pasó un caso con un señor que y cuando hablamos del Evangelio, primero me dijo que se había entregado a Cristo y que había sido a Cristo en su corazón y que al año se bautizó, hasta el año. Pero ese día como estaba ocupado esperando un cargamento de tela, porque es dueño de unas maquiladoras, me dijo que no podíamos estudiar ese rato, pero me citó para el siguiente día. El siguiente día, fuimos para estudiar, hermano.
Pero cuando hablamos acerca del Evangelio, hermanos, y la obediencia al Evangelio, que ya en Romanos 6 nos muestra cómo se obedece al Evangelio, de morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo, y que ahí se empieza la vida nueva, ¿verdad? Cuando uno se bautiza. Entonces yo le pregunté de su vida nueva. Entonces le digo, ¿se da cuenta que la vida nueva empieza en el bautismo? Y me dice él, sí, sí, dice, sí, ahí lo dice. Le digo, pero ¿se acuerda que usted me dijo que su vida nueva la empezó un año antes de su bautismo? Y dice el Señor, no, 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 dice, o me escuchaste mal, dice, o yo te dije mal, dice. Y comienza a hacer su oración, Dios mío, perdóname si yo ayer al hermano le dije mal de historia. Comencé a hacer un show ahí, hermano. O sea, no quiso reconocer que, que su vida nueva había empezado en su oración y no en el bautismo. O sea, él se agarraba de la Biblia, pues, lo que ya hemos leído en la Biblia. Pero pero bueno, yo solamente para concluir y despedirme le dije que si él estaba seguro que su vida nueva había iniciado en el bautismo y no en la oración cuando me había predicado un año antes. Y me dijo, no, no, yo estoy seguro, así como dice la Biblia. Ah, bueno. Yo sabía que no era cierto, hermano. Pero, pero pues, eso me dijo él. No iba yo a discutir, ¿verdad?, con él de eso. Entonces, aquí el asunto, hermanos, es de que, pues el que tiene que ser honesto aquí, hermanos, es la persona. ¿Sí? La persona, hermanos. Y, por ejemplo, y nosotros pues debemos de creerle. Si nos dice, bueno, si una persona te dice, no, pues, pues yo al bautizarme morí con Cristo en el bautismo, fui sepultado en el bautismo, resucité con Cristo en el bautismo. Bueno, pues todo está relacionado con lo que Cristo hizo, pues todo está bien en su bautismo. Pero si su bautismo no está relacionado, es más, hermano, ¿sabe cómo te vas a darte cuenta, hermano Samuel? Preguntarle, hermano, si se bautizó nada más él solo o se bautizaron varios con él esa vez. Porque hay congregaciones, o bueno, iglesias, que ponen una fecha, hermano. Una fecha, por ejemplo, ¿no? Hermanos, en marzo tenemos bautismo, vamos a ir, por ejemplo, a un cenote, yo hablando allá de Yucatán, ¿no? Vamos a ir a un cenote ahí, o a la playa, al mar, y el que quiera bautizarse, ¿verdad?, que se aliste ahí, en la lista para prepararlos para el bautismo. Pregúntale tú eso, a ver si O sea, hay muchas formas, hermanos, de indagar. No es nada más de preguntarle del texto bíblico, porque pues son gente que ha estudiado Biblia y ya se saben lo que dice la Biblia. Pero hay otras maneras de cuestionarle. Por ejemplo, si invitaron, ¿verdad?, un grupo para prepararlos para bautizarlos, ¿verdad? Y los llevaron a tal lugar. O sea, ahí te vas a dar cuenta tú si realmente fue conforme al Evangelio o no conforme al Evangelio. Acá en Chiapas, hermanos, fuimos a predicar y ahí nos encontramos con personas que los adventistas, hermanos, bautizan para perdón de pecados. Sí sabían eso, ¿eh? Bautizan para perdón de pecados, hermano. Ellos bautizan por perdón de pecados. Pero ¿qué hacen? Los preparan con 20 lecciones, hermano, para poderlos bautizar. ¿Sí? Les dan 20 lecciones. Si una persona quiere bautizarse, bueno, lo preparan con 20 lecciones. Entonces le pregunté yo a una señora, entonces, ¿le daban una lección por semana o diaria? Y dice ella, no, pues por semana. Entonces, dividí 20 entre 4, ¿sí? ¿Sí? Entre 4 y dan 5, ¿no? Esto estamos hablando de 5 meses para bautizar a una persona. Entonces yo le mostré ahí, que si antes de terminar la última lección, si hubiera muerto, ¿dónde hubiera terminado? Dice la señora, no, pues en el infierno, en el infierno. Pero en la escritura, hermanos, vemos que ningún bautismo se programó. El único que duró ahí, menciona ahí, son 3 días, ¿no? Tuvo encuentro con Jesús, Saulo de Tarso, y hasta el tercer día se bautizó, ¿no? Tuvo 3 días de ayuno y de oración, decía Jesús, ¿no? Dice, no, no ha comido ni bebido, le dijo a Ananías. Pero bueno, mi conjetura mía, hermanos, es de que probablemente Ananías no quería ir, tenía miedo de ir a predicar, por eso tardó 3 días en animarse Ananías, en querer ir a predicar, ¿no?
Pero el día que Ananías le predicó a Saulo, ese mismo día, ¿no? Se bautizó. Entonces, aquí, hermanos, lo que le tenemos que decir a las personas, hermanos, es que nosotros salimos a ayudarlos. Una ayuda espiritual, es lo que ofrecemos, hermanos. Cuando tocamos una puerta, mire, estamos aquí porque venimos ofreciendo una ayuda espiritual. Somos cristianos, ¿eh? Somos cristianos y estamos aquí en su casa porque, preguntando, ¿verdad? Trayendo una ayuda espiritual, preguntando por necesidades espirituales. Eh, sí, sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y preguntarle, ¿con qué tengo gusto? No, pues me llamo Juana. Ah, bueno, doña Juana. ¿Y cómo está su relación con Dios, Juan? Doña Juana? Cuéntenos. ¿Qué tal si el Señor viniera hoy mismo? ¿Estarías preparada para irse con él al cielo? Y ahí empieza la plática, ¿no? Para conocer quién es doña Juana, por decir así. Y si la persona, hermanos, entiende el Evangelio y quiere obedecerlo, pues adelante, lo bautizamos. Ahora, hermanos, esta semana tuvimos campaña en Coatzacoalcos, le comentaba yo al hermano Miranda, puros edificios, hermano, de 4 pisos, puros edificios de 4 pisos, ya nos dolían los chamorros las noches hasta calambres, quería darnos, de tanto subir y bajar, ¿verdad? Los edificios. Eh, Nada más una señora, hermanos, se bautizó, sí, una hermana se bautizó. Este, la mayoría, hermanos, la mayoría, pues sí, escuchado bien, hermanos, y algunos no se quisieron convertir porque dicen que tienen miedo, fallarle a Dios. Otros se quisieron convertir porque eh, dicen que primero quieren, conocer la iglesia, quieren congregarse primero, que este domingo van a estar ahí primeramente Dios. Bueno, ayer supuestamente, ya no le hablé hoy al hermano, pero ayer iban a ir a conocer la congregación porque no conocen la congregación de la Iglesia de Cristo ahí en la colonia Olmeca. La mayoría de la gente, mano, la mayoría de la gente, este, quiere primero congregarse, quiere conocer primero la congregación, ¿sí? Este, pero nada más una fue la que tomó la decisión de irse a bautizar, una hermana, ¿sí? Pero sí le hablamos a muchas personas, salíamos de la mañana de 10 a 1 de la tarde y en la tarde de 4 a 7 de la noche, ¿sí? Era andar casa por casa, ¿no? Este, pero digo, nada más una se convirtió ahí. Pero hagámosle la encuesta, hermanos, para que nos platique la gente cómo fue su salvación, y de esa manera, ¿verdad? Poder ayudarlos. Mi hermanito Orlando quería contar una experiencia escuchándolo, en una oportunidad que fuimos a repartir arepa para el hospital y a predicar. Entonces nosotros nos paramos en una cama, a predicar porque la persona dijo, se interesó y nosotros empezamos a predicar el mensaje de salvación, empezamos a predicarle el evangelio. Y entonces de pronto la señora que estaba en la cama de al lado, que estaba con unos evangélicos y estaban haciéndole la confesión de fe, ella nos llamó y nos dijo, venga, 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 venga. Entonces nosotros no queríamos porque como que estaban los evangélicos con ella, ¿verdad? Porque ellos estaban también en el hospital, pues, haciendo la confesión de fe a los enfermos. Y entonces, venga, venga, venga. Y entonces, la señora dijo, venga, ven, por favor, dejen que vengan los hermanos. Y bueno, cuando ella retiró a los evangélicos, entonces nosotros y vimos que ellos se fueron para otra cama, ahí sí nos fuimos para allá donde la señora. Y la señora llegó y dijo, no, es que dijo, yo veo que ellos no, lo que están diciendo ellos no lo están diciendo con la Biblia. Y yo veo que lo que le están diciendo a usted, a la señora de al lado, sí lo están diciendo todo con la Biblia. Entonces, deme la Biblia, dijo. Entonces, que le dieron la Biblia para ver si era todo lo que estaba diciendo era con la Biblia. Y entonces se le pasó la Biblia. Y entonces se le predicó el Evangelio a ella. Y entonces ella dijo, ah, no, esto sí es verdad, dijo. Sí, sí es verdad. Dijo, no, yo me quiero bautizar. Y entonces, en ese momento llegaron 2 hijas. Entonces dijo, no, que
los hermanos aquí me quieren bautizar. Entonces, pero digo, pero mejor predícale el evangelio a las dos hijas mías también. Y entonces llegó y nosotros, bueno, está bien, yo ando con un evangelista. Y le predicaron el evangelio a las dos hijas. Y entonces, ¿qué deciden ustedes? No, nosotros también nos queremos bautizar. Y entonces una se fue corriendo para donde el médico y dijo, y trajo el permiso para llevarse a la mamá para laboratorio. Y ahí la bautizamos a las 3. Ay, gloria a Dios. Sí, vale, esta fue una experiencia calidad. Todavía ellos son Maravillosa. de un pueblo de allá en Venezuela, de Barinas, un pueblo de Barinas. Y se fueron y se integraron a la iglesia de allá, que queda bastante lejos, queda como a 3 horas de Barinas. Pero Ah, que cuando ella salió de algo, como a los 3 meses murió la señora. Pero quedaron sus dos hijas y se incorporaron a la iglesia, a la iglesia del campo, pues una zona rural. sí, sí, Pero sí. fue una bonita experiencia. Experiencia maravillosa, sí, hermano. Y, y son experiencias que pues que jamás va a olvidar, manta, porque este, son cosas que pasan y que uno no se espera como persona, pero pues Dios hace maravillosa y cosas maravillosas. Y ahí es donde vemos en acción el poder del Evangelio. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Orlando. Excelente clase. Dios le bendiga. Amén, hermanos. No sé si el hermano Iván puede activar su micrófono y nos despides en oración. No sé si